Muy buenos días, estimados amigos del grupo Radio Estéreo Mairán. Hoy es sábado 25 de julio de 2020 y es un grato placer darles la más cordial bienvenida esta mañana de historia. Gracias, muchas gracias por la oportunidad de convivir a través de esta pasión. Soy Luis Alberto Vázquez Álvarez. Respetando las normas federales de la contingencia de sanidad que estamos viviendo, este programa lo grabamos cada uno de los participantes en su casa y fue editado guardando también todas esas restricciones sanitarias. La ópera también puede influir en el alma de un pueblo y generar sentimientos patrióticos y hasta de raza. Wagner, la ópera alemana. Ese es nuestro tema de hoy. Y recuerden, distinguidas damas y caballeros amantes de la historia, que para nosotros escuchar sus opiniones nos enaltece, eleva nuestra calidad humana, porque lo que ustedes decidan compartirnos nos ayuda siempre a crecer. Todos ustedes son muy valiosos para nosotros. Por ello les invitamos a que con toda confianza nos brinden su visión del tema y nos honren con ella. Con mucho agrado damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado, Miguel Ángel García, músico e intelectual lagunero, autor de las cápsulas Música en un suspiro y promotor de desarrollo integral del menor. Miguel Ángel, muy buen día. Hola, ¿cómo estás, Luis Alberto? Muy buenos días y buenos días a tu auditorio que amablemente nos sintoniza pues semana a semana. Y sí, efectivamente, lo que mencionas hace un momento fue muy acertado en el sentido de que estamos hablando de uno de los bastiones del nacionalismo alemán en la ópera. Y como bien mencionas, cuando se dice ópera, normalmente la gente o los intelectuales e incluso voy a atreverme a decir los historiadores, porque casi estoy seguro que habrá más de una persona que sea tu asiduo radio escucha, que diga, bueno, ¿por qué están hablando de ópera en un segmento de historia? Y yo menciono esto porque precisamente el tema que vamos a manejar el día de hoy, que es el tema de Wagner, Wagner hace alusión a una palabra así en alemán que es Gesamtkunstwerk. Gesamtkunstwerk, incluso para verla, es una palabra enorme en alemán. Tú sabes que el alemán es un idioma aglutinante, entonces en una sola palabra puede contener muchos significados, más bien muchas ideas. Entonces, para Wagner se está hablando del Gesamtkunstwerk o la obra de arte total, es la traducción de esta palabra. Y cuando hablamos en estos términos, estamos hablando de que, como tú bien mencionabas al principio, es la ópera una forma de, no nada más de explicar, sino de motivar y de hacer una descripción de lo que hay en la psique, estos elementos que subyacen a las culturas. Y ya lo platicábamos en programas anteriores, el caso de Wagner, de Verdi con Italia, y ahora viene el paso con Wagner, y esto es en el caso de Alemania. Desgraciadamente hay muchos mitos, hay muchas falsas creencias en torno de lo que es la imagen de Wagner por esta cuestión publicitaria que si bien tuvo algunos atisbos, ya lo vamos a platicar, a antisemitas, el hecho de ser antisemita no necesariamente lo hace ser hitleriano. Y esto se lo vamos a deber finalmente a su hermana que después va a tener pues una participación importante en la filosofía, en la formación de la filosofía nazifascista, lo cual ha venido a generar que, aunado a las prácticas que hace Adolfo Hitler en sus paradas militares utilizando la música de Wagner, pues si juntamos estos elementos, pues ya tenemos a un Wagner nazi, lo cual no necesariamente es así. No quiero decir que Wagner haya sido alguien que sí, de alguna manera desarrolla cierto odio a los judíos, pero obedece a otras cosas. No lo estoy justificando, pero digamos, en honor a la verdad y en honor a su investidura, no podemos decir que Wagner haya sido nazi, ¿no? Como muchos tienden en llamar. Así que bueno, vamos a empezar finalmente tratando de hacer que todos nuestros amigos radioescuchas se lleven una idea muy general en torno de lo que es la figura wagneriana. Como ya decíamos, el siglo XIX fue la cuna de una serie de vertientes en el terreno operístico, y el día de hoy vamos a hablar de una ópera, de un estilo de ópera. Cuando digo estilo, la gente puede pensar que hubo varios
compositores que comparten este estilo. Y no, la verdad es que es un caso muy especial porque el estilo del que vamos a hablar el día de hoy aparte de ser un estilo, es de un autor que es Wagner. O sea, nadie escribió óperas como Wagner y Wagner de alguna forma no le va a copiar a nadie. Wagner va a tener como principal ejemplo la música, que no la ópera, la música beethoveniana de Beethoven. Él ama a Beethoven, él incluso se hace llamar el segundo Beethoven, ¿no? O sea, él dice, yo soy la continuación de este gran compositor de Beethoven, ¿no? Pero en este sentido es una vertiente totalmente aparte, ¿no? De todas las intentos de ópera. Vamos a mencionar entonces que en el siglo XIX va a haber básicamente tres tipos de ópera. El primero, que es el tema del belcantismo, que ya lo platicamos, que va a nacer en la primera parte del siglo XIX, hacia 1820, por ahí más o menos, y va a empezar, los últimos atisbos del belcantismo van a terminar en la segunda mitad del 19. Después vamos a tener la ópera de Verdi, que es, como ya decíamos la vez pasada, rompe del belcantismo y entra directamente en propiamente lo que es ya la ópera verista, que es en lo que que sería la siguiente vertiente, ¿no? La ópera verista de la que no hemos platicado. Y paralelamente a esto, en 1813 va a nacer este individuo, este gran personaje, este gran músico que se llama Wagner. Richard Wagner. Él va a nacer, por azares del destino, fíjense ustedes, exactamente el mismo año que Verdi, en 1813. Y esto va a llamar mucho la atención porque los dos casualmente nunca se van a conocer. Imagínense ustedes, siendo una comunidad tan relativamente pequeña, la comunidad de los compositores, de los grandes compositores, Wagner nunca va a conocer a Verdi, siendo que, bueno, va a haber un respeto mutuo. El tipo de ópera que van a componer va a ser totalmente distinta y esto va a permitirnos que Wagner pudiera desarrollar un estilo totalmente propio. Lo van a hacer en Leipzig y el tipo de ópera que él va a tener va a ser el producto de una serie de acontecimientos que van a formar su personalidad. Para empezar, vamos a decir que él nunca fue un pianista o un músico virtuoso. Como tal, él nunca va a desarrollar o a generar este tipo de atributos o características propias de un Mozart o propias incluso de un mismo Beethoven o de un Mendelssohn, sino que él, vamos a llamarle así, va a ser un músico mediocre, voy a atreverme a decirlo. Nunca fue un buen pianista, no al nivel de estos grandes. Y digo, lo estoy comparando con ellos porque Wagner es quizá el compositor más importante del siglo XIX a la par de Verdi. Él va a ser un pianista, él incluso va a tener serios problemas con Richard Geier va a ser su papá biológico, pero él va a morir muy joven y entonces lo va a dejar al niño Wagner con su mamá. Su mamá va a ser una prostituta, de hecho, o sea, va a tener una situación muy complicada en el momento en el que él nace, pues él va a tener va a ser protegido por un tal Geyer, si no mal recuerdo, Richard Geyer. Él va a ser el papá que se va a hacer cargo de la familia. Incluso todavía está bien entrada su niñez, nunca va a ser conocido como Wagner, sino como Geyer. Wagner es el papá realmente, no el papá el que le va a dar su apellido. Él va a tener una juventud muy turbulenta en el sentido de que va a ser ese tipo de jovencitos, ese tipo de niños que siempre va a tener una postura muy radical en el sentido del arte. Va a tener un gusto muy especial por todas las bellas artes y él no va a ver en la música un fin en sí mismo, sino que la ópera va a tener como principal atributo la proyección, la traducción, incluso voy a atreverme a decir, de lo que es el alma humana. En el bel canto, por ejemplo, los Rossini, Bellini, etcétera, ellos veían, como su nombre lo dice, la riqueza de la ópera la basaban en la belleza del canto. En el caso de Mozart, la belleza la basaba en la estructura musical. Claro que había una idea detrás, ¿no? En Mozart, por ejemplo. En Verdi, igual. Sin embargo, ya el último Verdi, el Falstaff, del que tenemos que platicar más adelante,
ya se parece mucho a Wagner. El Falstaff, y Otelo sobre todo, Otelo y Falstaff, que son las últimas óperas de Verdi, ya se parecen mucho a las óperas wagnerianas. ¿Qué quiere decir parecerse a una ópera wagneriana? En Wagner, la música va a tener que ir y servirse, fíjense lo que voy a decir, va a servirse de de las ideas, de la música. O sea, la música va a ser una sirvienta, voy a decirlo así, de las ideas y del alma. ¿Por qué? Porque lo más importante para Wagner va a ser eso, es el alma, es una idea, es un ideal. ¿Sí? Entonces, en el momento, si hay que decir algo, por ejemplo, aquí me voy a remitir al inicio del Oro del Rin, que es la primera de las óperas de la tetralogía El Anillo de los Nibelungos, ustedes van a escuchar un mi bemol larguísimo, larguísimo, en donde ¿qué va a pasar? Es una entrada larguísima. A nadie se le había ocurrido hacer eso, a nadie. Y dices, oye, pero ¿qué está pasando? Imagínense nada más, incluso yo digo, las primeras óperas que yo empecé a escuchar de Wagner, pues obviamente eran óperas en audio. Y en el momento en el que uno escucha las óperas en audio, pues en este tipo de estímulos, pues como que no llaman mucho la atención, porque son hilos musicales, en donde uno se puede estar imaginando. Si no conoce la historia, las historias de las óperas de Wagner, uno se queda simplemente fuera de la cancha y dice, bueno, ¿qué está pasando? No pasa nada. Y es que si uno no está expuesto, si uno no está en el escenario, si no la está viendo en video, realmente es muy complicado entenderlo. ¿Por qué? Porque dice Wagner, es que aquí yo lo que voy a presentar es que la música diga que lo que está pasando son las ondas, es la escena donde están las ondinas, que son una especie como de sirenas que están en el fondo del río Rin y que están resguardando precisamente el oro, de ahí su nombre, ¿no? El oro del Rin. Entonces, lo que Wagner dice, yo voy a traducir y yo voy a proyectar la idea de las ondas del agua. Se le dice, yo necesito ondas de agua. Y viene la pregunta inmediata. Oye, Wagner, ¿y tú crees que eso le guste a la gente? ¿Y qué responde Wagner? Esto yo creo que es de las cosas que van a identificar mucho la música wagneriana. Y dice, no sé y no me importa. ¿Por qué? Porque Wagner lo que dice es que yo quiero traducir y yo quiero expresar lo que es el estar, porque incluso, digo, hay mucha filosofía que hay detrás de la ópera wagneriana, ¿no? Porque el hecho de estar presentando, fíjense, nada más es un mi bemol perdido, ahí está perdido, es una nota de mi bemol que la dejan perdida y sostenida. ¿Esto qué quiere decir? Que el hecho de que allí esté esa nota, quiere decir que es la riqueza del estar. No es un estar para algo, es un estar por sí, para sí mismo. Es ese momento que manejan los budistas, ¿no? El ser ahí. Que bueno, dicho sea de paso, ¿no? Fíjate cómo después Heidegger va a empezar a hacer cosas más adelante en este mismo sentido, el análisis del ser. Podemos decir incluso que Wagner pudiera haber sido un pre-heideggeriano. ¿Por qué? Porque hace un énfasis específicamente en la importancia del ser ahí. Dices, bueno, pero ¿por qué está el ser? ¿Por qué está ese mi bemol ahí? ¿Por qué no lo cambias? Dices, porque no hay ninguna razón. El ser del ser es el ser. Punto. Oye, pero a la gente no le va a gustar. Ese es problema de la gente. Yo lo voy a poner porque así es. ¿No? Esa es la música de Wagner. Entonces, él no va a escribir necesariamente para el gusto de la gente. Por eso el elemento de Wagner de crítica al belcantismo es tan duro. La forma, digamos, de acercarse a Wagner tiene que ser por ahí. O sea, desgraciadamente, digo desgraciadamente, para poder entrar a Wagner hay que conocer este tipo de elementos, ya que si no fuese así, la verdad sí tiene muchos obstáculos, ¿no? Para poder de alguna manera apreciarlo y amarlo, me atrevería incluso a decir. Interesante esta postura que nos mencionas de Wagner, digamos, eh, filosófico. Es el concepto precisamente del ser en sí y para sí, que tanto Sí, manejaron los filósofos de principios del siglo XX.
Así es, así es. Este, pues realmente vale mucho la pena estos criterios. Miguel Ángel, vamos a hacer una breve pausa. Claro que sí. Continuamos con esta historia para que nos platiques también precisamente el origen de esta inspiración wagneriana que viene a ser la mitología prácticamente germánica. Vamos a una pausa y Así es. continuamos. Regresamos a Diálogos con la Historia. Estamos platicando con Miguel Ángel García. Él es intelectual, es autor de las cápsulas musicales, Música en un Suspiro, que cada noche admiramos, gozamos. Y está platicándonos acerca de Wagner, ese fabuloso músico y autor de óperas que realmente llenaron una época, o han llenado hasta la fecha, una época muy grande de la historia de la música y de la historia de la ópera. Adelante, Miguel Ángel, continúa platicándonos porque está muy interesante. Gracias. Pues sí, decíamos que entonces esta actitud va a llevar a Wagner a ser uno de los compositores de ópera más odiados, más aborrecidos. Va a ser de alguna manera el más odiado, pero también el más amado por esta postura que estamos nosotros viendo. Recordemos también que una de las posturas que tiene Wagner es pues lograr alcanzar eso que los alemanes ahora sí que tratado de encontrar y que pues podemos decir que hasta ya muy entrado el siglo XX se pudo hacer, y es la tan anhelada unión alemana. Y recordemos que los alemanes como país, como nación, lo único que los va a unir, a unificar, pues son algunos elementos como son el lenguaje, su idioma, el idioma alemán, que aunque algunos dicen que es quien los une, pues yo todavía tengo mis dudas porque pues el alemán del norte, por ejemplo, si vamos a Hamburgo, a Hannover, es muy diferente al alemán del Hochdeutsch, que se le llama, que es el alemán que está en la parte de la Selva Negra, ya en la frontera con Suiza, y no se diga el alemán que está en Baviera, del otro lado, y no se diga el alemán que está en Sajonia, hacia un poquito más al norte, y no se diga el alemán todavía de los austriacos, digo austriacos porque pues Hitler también ni siquiera era alemán, él era austriaco. Entonces, y él trata de buscar la unión alemana. Entonces, imagínense nada más. Ellos se remiten incluso a que los terrenos de la antigua Prusia, pues obviamente todavía incluían buena parte de Polonia, buena parte de República Checa, etcétera, ¿no? Y obviamente Austria. Entonces, ellos tratan de juntar de unificar. Menciono todo ello porque, bueno, por dos razones. Primeramente, porque estamos en un programa de historia. Pero fíjense cómo hablar de Wagner inmediatamente nos jala eso. Porque en Wagner, todo lo que es la ópera wagneriana, y créanme, de veras que digo, voy a ser aquí muy sincero con todos ustedes, mucha gente me pregunta, así ya estando en comidas o en pláticas informales, dice, a ver Miguel, a ver, ya siéntate, a ver, vamos, dime la verdad, ¿realmente te gusta la ópera de Wagner? Porque la gente estamos escuchando la cabalgata de las Valquirias. Bueno, pues sí, o sea, es una de las melodías un poquito más conocidas, más fáciles de escuchar, suena mucho al arrojo, al combate, papá, ¿no? Es fácil, música fácil de entender. Sin embargo, yo les puedo decir que me tararé en otra cosa, o sea, a reserva de algunas otras oberturas, realmente es bastante complicado la música wagneriana. Entonces, la gente dice, ¿cómo te puede gustar eso? Y la respuesta, bueno, es que sí me gusta, pero no me gusta de la manera en la que me gusta Rossini, ni tampoco en la manera en la que me gusta Mozart. No me pueden gustar de la misma manera. Y la razón de ello es precisamente porque en Wagner están englobados todos este tipo de elementos. La música wagneriana tiene obviamente una estética diferente, una política diferente. Habla de política, habla de religión, habla de nutrición, habla de ciencia, habla de una reforma social y sobre todo habla mucho de la raza. Y el otro elemento que tiene que ver con esta cuestión de la unificación es la mitología. La mitología germana para Wagner es una de las más importantes. ¿Por qué? Porque es según él, y ahí sí yo coincido, y no nada más yo, sino por ejemplo Jung y muchos filósofos, psicólogos coinciden en que estos elementos
trascendentales, estos arquetipos, que finalmente recuerden ustedes que hablar de mitología no es hablar de cuentitos tontos, sino que hablar de mitología es hablar de elementos arquetípicos, entendiendo por ello estas cosas que hacen ser algo. Es decir, hay una mujer tiene el arquetipo femenino, pero eso no quiere decir que un hombre no pueda tenerlo. Y con esto no estoy hablando de una preferencia sexual, estoy hablando simplemente de ciertas actitudes hacia la vida que tienen que ver hacia la apertura, que tienen que ver hacia el cambio, que tienen que ver hacia la nobleza, que tienen que ver, etcétera. Son arquetipos. Pero así como está el arquetipo materno, está el arquetipo paterno, está el arquetipo de líder, está el arquetipo, etcétera. O sea, hay muchos arquetipos. Bueno, estos arquetipos son los que son transmitidos a través de la mitología, de la que ustedes me digan. Mitología romana, griega, en este caso celto-germánica, etcétera. Bueno, de ahí se va a agarrar Wagner. Por eso es tan importante para Wagner la mitología, porque dice, si de alguna parte puedo sacar este pegamento, este elemento aglutinante de mi pobre Alemania que está toda dividida en principados, si de algo o en alguna forma puedo unificarla, que sea a través de la mitología. Y entonces esa es la razón por la cual Wagner va a utilizar fundamentalmente elementos mitológicos para construir sus 13 óperas, porque esa es una de las cosas también muy interesantes. Wagner realmente no va a componer tantas óperas. Son 13 óperas únicamente, que es muy poco. También va a haber algunas obras de piano muy interesantes, por cierto. Se las recomiendo mucho. En YouTube pueden poner Wagner piano, obras de piano, y la verdad es que es una obra bastante vasta y muy interesante. Claro que no lo van a comparar con un Schumann, no lo van a comparar con un Liszt, sin embargo también hay una propuesta. Ahí vamos a empezar que desde muy jovencito él va a componer una ópera que se llama Die Feen, Las Hadas. Y a partir de esta ópera, que bueno, realmente no es conocida, es una ópera él le llamaba las óperas de la juventud, pecados de la juventud, llegó incluso a llamarles. Después va a componer el de Liebesverbot o el amor prohibido, y Rienzi se llama Rienzi o el último de los tribunos. Esta es una ópera también, estas tres operitas son tres óperas muy, digamos, muy tiernas, tan es así que les llama así, pecados de juventud. Es importante decir que Rienzi, o el último de los tribunos, esta ópera wagneriana la va a traer siempre Hitler bajo el brazo, o sea, nunca va a dejarla. Esto es algo que también llama la atención. Siempre que Hitler viajaba, iba siempre en su mano, siempre la llevaba en su maleta, en su maletín, esta ópera. Realmente no sabemos por qué, obviamente aquí nos dice mucho el gusto que tenía Hitler por la ópera wagneriana, ¿no? Después va a venir el holandés Volador, Tannhäuser, Lohengrin, Tristana y e Isolda, los maestros cantores de Nuremberg, y después vienen sus grandes 4 óperas, lo que es la tetralogía, El Anillo de los Nibelungos, en donde está El Oro del Rin, Las Valquirias, Sigfrido, El Crepúsculo de los Dioses, y finalmente va a llegar la ópera de Parsifal. Es bien importante, espero que me logre administrar mi tiempo para este programa, porque en Parsifal, cuando llega Parsifal, va a romper digamos, el sentido de todas sus óperas, y tan es así que cuando viene la creación de Parsifal, es cuando va a romper con Federico Nietzsche, con el filósofo Federico Nietzsche. Federico Nietzsche también va a ser un compositor, dicho sea de paso, ¿no? Muy poca gente sabe que Federico Nietzsche también a los 14 años él empezó a estudiar piano, vaya, incluso, ¿para qué les digo? El otro día le hice una muy mala broma a un amigo. Le dije, oye, ¿me invitas a cenar? Y si no adivinas quién compuso esta obra de piano. Y si adivinas quién es, yo te voy a regalar toda la colección de este pianista. Y dice, bueno, pero es conocido, muy conocido. Es famoso, es muy famoso. Es música, bueno, tú dirás si es de calidad. Entonces le empezó a escuchar, es un pianista connotado él, y dice, pues mira, no se oye a Schumann, no, claro que no, Chopin tampoco, Liszt tampoco, pero no es mala música.
Dice, ¿quién es? Y me empezó a decir, no, pues Liszt, no, Chopin, no, tampoco, etcétera. Empezó a decir, dice, no, no puede ser del siglo XIX, porque ya te dije los más importantes. No, pues sí lo es. La respuesta es Federico Nietzsche. ¿Sí? Y yo obviamente me llevé una cena muy rica. Pero aquí lo interesante es de que ellos dos se van a conocer los dos y van a tener precisamente por este elemento mitológico, y otra vez hablamos de la mitología, como Federico Nietzsche y Richard Wagner comparten este concepto. Obviamente van a terminar al final peleados, pero eso déjenme platicarles al final por qué. Terminar odiando a Wagner y tiene que ver con una cuestión en estricto sentido filosófica. Ahora, vamos a ver cuáles son las preguntas. Es bien importante. En todas las óperas, digamos que el hilo conductor de la ópera wagneriana son tres preguntas. Vamos a llamarle así, es una especie de canon, es un canon que se conoce como el canon wagneriano. Y son preguntas. Voy a hacer una pregunta y entonces déjame ver quién puede encontrar esta respuesta. Son preguntas plasmadas de alguna manera pues muy, muy significativa. Por ejemplo, vamos a hablar cuando viene Alberich, el enano, Alberich en el oro del Rin, llega el enano y le dice, bueno, ¿por qué es tan importante el oro? Y entonces las ondinas le dicen, es que yo tengo que cuidarlo porque en el momento, fíjate aquí, la parte interesante, en el momento en el que el oro salga del Rin, el oro del Rin, ¿no? En el momento en el que en el que el oro salga, en ese momento, pues va a haber problemas. Y entonces dice, bueno, está bien, no importa que yo tenga fealdad, que yo sea odiado, si yo tengo el dinero. ¿No? Y entonces él precisamente se roba el oro con la que va a ser el anillo, el famoso anillo hecho con el oro del Rin. Y este anillo va a ser el producto precisamente de una serie de problemas, de odios, de desavenencias, de problemas con la gente, etcétera, ¿no? Ahí ya nos está haciendo una pregunta. ¿Cuál es el significado? ¿Cuál es el producto? ¿Cuál es la trascendencia de apostarle todo al dinero? Básicamente es lo que nos está diciendo. ¿Para qué sirve el oro? El oro lo único que sirve es para generar problemas. Es lo que nos está diciendo en el oro del Rin. O sea, más allá, como decimos, más allá de un cuento, de una historia, la, 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 la trascendencia que tiene hacer un análisis profundo de los mensajes presentados por Wagner, obviamente tiene mucha, mucha importancia. Además, también, antes de continuar con el canon wagneriano, debo mencionar, Luis Alberto, que Wagner va a establecer una manera sumamente compleja. Yo cada vez cuando yo lo leí, cuando medio entendí cómo eran estas cosas, la verdad es que mi admiración por Wagner todavía creció aún más. Y es que las óperas wagnerianas están basadas en un concepto que es el primero de ellos se llama Unendliche Melodie. Unendliche Melodie en alemán quiere decir en español melodía sin fin. Melodía sin fin. Quiere decir que Wagner va a empezar con una melodía y se la va a llevar. Y son piezas que van a empezar pero no van a terminar. Es una constante. Cuando digo esto, estoy haciendo una diferencia total en torno de lo que son las óperas en donde están divididas por áreas. Entonces tienes una área, empiezas el área tal de la ópera tal. En el caso de Wagner, no. En el caso de Wagner son obras larguísimas, en donde empiezan y no tienen fin, precisamente. Y él decía, es que la vida es un proceso. En la vida no hay fin, hay trascendencia. O sea, para él el fin era una cuestión mítica. El fin, la melodía no puede terminar, ¿no? Porque la vida es un proceso. O sea, hay que clavarnos en el proceso. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, ¿cómo se construye la melodía wagneriana? Se va a construir a partir de un concepto que se le denomina leitmotiv. Leitmotiv. El leitmotiv, pues es una palabra relativamente conocida en muchos artistas, que no es otra cosa más que un motivo con el cual yo voy a reconocer una idea o una cosa. Por ejemplo, yo siempre cuando platico esto, cuando explico este tema del leitmotiv wagneriano, siempre pongo el ejemplo de, si yo les dijera esto en la película La Guerra de las Galaxias, si yo les hago pam, 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 ¿no? Inmediatamente la gente piensa, ah, ahí viene Darth Vader.
O sea, es en automático que yo lo pienso. ¿Por qué? Porque es el tema de Darth Vader, ¿sí? Y cuando viene Luke Skywalker es exactamente lo mismo. O sea, hay leitmotivs que utilizan los músicos precisamente para reforzar la idea o la presencia, para reforzar una idea o para reforzar un personaje, ¿no? Pero en el caso de Wagner lo va a hacer de una manera distinta. Pero eso los quiero dejar ahorita con la curiosidad y vamos a entrar directamente con dos cosas después del corte. Primero, explicamos el leitmotiv y después vamos directamente al tema mitológico germano. Muy bien, Miguel Ángel. Pues vamos a seguir ahí. Fíjate que muy interesante la relación de Wagner con Nietzsche, porque además ambos han sido, no solo me refiero a los nazis, sino en general a todo el pueblo alemán, han sido baluartes. De hecho, el arquetipo alemán del siglo XX nace con ellos dos. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos. Regresamos a Diálogos con la Historia. Estamos platicando con Miguel Ángel García, intelectual, músico lagunero, y nos está comentando precisamente de Wagner. Y bueno, la mayor parte de la obra, por lo menos la obra más conocida de Wagner, tiene su fundamento en la mitología germana, que comentábamos en la pausa, no es una mitología tan conocida como, por ejemplo, la grecolatina, incluso la náhuatl, o incluso la tibetana o la siria, sino que es más bien desconocida en la mayor parte del mundo. Lógicamente, los germanos pues adoran su mitología y tienen a sus héroes fabulosos que realmente representan todo un sentimiento nacional, son el arquetipo del pensamiento germano del siglo XX, por lo menos. Así es, y bueno, pues vamos a empezar un poquito con esto, con esta parte de la mitología, que va a ser, digamos que llevada a la cúspide en la tetralogía de Wagner, la tetralogía El Anillo de los Nibelungos, y voy a utilizar precisamente la mitología para ir platicándoles, explicándoles el concepto de leitmotiv que decíamos. El más importante, el dios más importante dentro de la mitología germana, que incluso hasta podríamos hacer un programa completito de mitología germana, porque la verdad es que es muy interesante. Valdría la pena. Por ejemplo, Wotan. Wotan, yo les digo, ¿quién es Wotan con W? Wotan. Wotan es el Zeus de Grecia. O sea, si yo digo Zeus o si yo digo Júpiter, yo estoy haciendo exactamente la misma alusión a Wotan. Es cuando decimos mitología celto-germana, recordemos que los germanos o los arios, que es de lo que estamos hablando fundamentalmente y de donde quiso nutrirse obviamente Wagner, y no se diga el mismo Hitler, son estas tribus que vienen migrando desde el norte de la India, en donde vienen en migraciones pues, muy antiguas, vienen avanzando hacia Europa y se van quedando algunas semillas en su camino hasta que se establecen en lo que hoy conocemos como los pueblos o los principados germanos. Muchos de ellos migran hasta el norte, se quedan en Escandinavia y otros de ellos se van del otro lado. Los anglos se van después hacia lo que hoy conocemos como Inglaterra. Por eso hay una forma relativamente, entre comillas, sencilla de guiarnos o de explicarlo es a través del idioma. O sea, las lenguas germanas, pues obviamente están hermanadas porque tienen la misma fuente de estos pueblos que van migrando, y aparte se van combinando con, en este caso, con los latinos y con los griegos. O sea, está la influencia greco-latina y por eso podemos entender que el alemán, la lengua alemana, ¿no?, tiene como su origen principal, es una lengua germana que viene ahora sí que desde la India, ¿no?, con una fuerte influencia sánscrita, ¿no?, y que se va a mezclar directamente con el latín y el griego. Y obviamente, bueno, ya después vienen los anglos, que también es un hijito de esta lengua, y después veía ya lo que es el inglés. Por eso dicen, es que el inglés se parece mucho al alemán. Bueno, sí se parece en cuanto a que hay algunas palabras. La estructura es muy complicada, es totalmente distinta. Pero bueno, este tipo de ideas, de mitologías, en el caso de la lengua celto-germánica,
pues son estas historias que van cargando y que se van creando a lo largo del tiempo y que van convirtiéndose en el legado de lo que somos. Por eso la mitología es tan importante. Hace un momento mencionabas, dice, ¿se conoce la mitología náhuatl? Pues sí, yo creo que sí y no, porque yo creo que si nosotros pudiéramos conocer más de nuestra mitología náhuatl, pudiéramos tener más conceptos o más ideas de lo que es la mexicanidad como tal, pero no la conocemos. O sea, todavía perdón que me salga del tema, pero todavía tenemos el desfacho, la irresponsabilidad de decir emperador Cuauhtémoc o emperador Moctezuma. O sea, ellos no eran emperadores, eran tlatoanis. ¿Qué era un tlatoani? No tiene nada que ver con la imagen euroesclerótica del emperador. Eso no tiene nada que ver. O sea, la figura del güey tlatoani era muy diferente. Y esto es precisamente porque nos alejamos de nuestra mitología. Y en nosotros era una cosa totalmente distinta. Bueno, regreso. En el caso de Wotan, Wotan es el Zeus de los germanos. ¿Y qué significa eso? Bueno, el atributo del Wotan, del Wotan celta, es que es el hombre occidental. Fíjense nada más. El hombre occidental es activo, es transformador. Mientras que el Júpiter es, bueno, de alguna manera también es el que transforma, es el que crea. Él de alguna manera está tratando de incorporar su fuerza a la naturaleza. Él tiene que imponerse a la naturaleza. Es el que va a dominar la naturaleza, es un dominador. Una forma de identificar a Wotan, y esto lo hago también con cierta, con cierta importancia, es que si yo les menciono la palabra Júpiter, ustedes piensan en un ser barbado, la imagen del Dios Padre, finalmente, ¿no? La imagen judeocristiana del Dios Padre es Júpiter, o sea, está importada de Júpiter. En el caso de Wotan, para pensar en Wotan, estamos pensando siempre en un ser también, es un hombre fuerte, ¿no? Pero la característica, el atributo más importante es que va a tener un parche en un ojo. Entonces, cada vez que ustedes vean un ser, una figura mitológica con un parche en un ojo y también tienen una vara, muchas veces lo representan con una vara de madera. Este no es un báculo, sino que es el momento en el que Wotan, va a tomar un árbol y lo va a arrancar. ¿Por qué? Porque va a decir, yo mando, yo hombre mando. Y entonces él retoma, ¿no? el árbol, ¿no? El pedazo de madera, lo arranca y en el momento de arrancarlo, ¿qué pasa? Se lo clava en un ojo. ¿Sí? Se lo clava en el ojo y obviamente pues ya no va a poder ver con ello. Por eso va a tener una mirada parcial. Y el hecho de haber perdido un ojo no es otra cosa más que el castigo por haber violado a Herda. Herda, que es la diosa de la tierra. Por eso nosotros decimos en inglés Earth o Erde en alemán, quiere decir la tierra. Entonces dice, no te metas conmigo, dice Herda, ¿no? Porque yo soy la que soy. Yo soy la diosa Herda, que es la diosa de la tierra, ¿no? Soy inmutable, soy indiferente. Para mí no entra el bien y el mal, simplemente hay consecuencias. El existir es el ser, el pensar. No tengo nada que decir porque todo está dicho. Es el atributo femenino por excelencia. Entonces aquí estamos, fíjate, estamos mencionando ya dos personajes. El caso de Wotan, el caso de Herda. La sabiduría es precisamente el canto de las ondinas. Las ondinas son, decíamos hace un momento, una especie de sirenas que van a morar en el fondo del Rin. ¿Por qué del Rin? Bueno, pues porque son el mar, ¿no? Es la vida. El Rin, de hecho, también es un dios, el dios de las aguas, ¿no? Que es lo que le va a dar la vida al pueblo alemán. Las ondinas, saben el bien y saben el mal. Son sabedoras de ello. ¿Por qué? Porque están en
punto crítico, en donde está de un lado el mal y está de un lado el bien. Por eso están haciendo ondas. O sea, viene este elemento de onda. Entonces, fíjense ustedes cómo tan solo con la primera escena, antes de que se enuncie cualquier canto, ya estamos hablando de un elemento muy filosófico, ¿no? Tan solo con el hecho de estar hablando de estos dos personajes. Bueno, Erda va a tener, a su vez, mitológicamente hablando, va a tener la base, la superficie, las montañas. El, el, el caso de Wotan es el hombre, por eso una crítica muy fuerte que hace Wagner a través del hombre. Es el que viene y cambia la armonía de su integridad física por la posesión de una rama que le posee a la naturaleza. Y obviamente esto lo va a pagar muy, muy, muy caro, ¿no? Los 5 símbolos en términos mitológicos que van a explicar las óperas, específicamente la tetralogía de Wagner, va a ser la lanza de Wotan, ¿no? Que es lo que decía yo, que es este pedazo de madera que le fue robado a la tierra, el anillo como tal, el anillo hecho del oro del Rin, que no es otra cosa más que el sinónimo del abuso o del cambio de lo que es eterno, ¿no? Del bien, la belleza eterna, por, por el ego, básicamente por el ego de poder. O sea, realmente el anillo va a ser un sinónimo de poder y que el hombre va a morir precisamente por eso, por el poder. Y dicho sea de paso también, Wagner se va a clavar tanto en estas ideas que va a ser uno de los seres más incongruentes, porque como a él no le interesa el dinero, él va a tener una vida muy relajada y va a tener una vida llena de desórdenes económicos. Claro que él va a vivir esto a su conveniencia. Él va a pedir prestado y no va a pagar. De hecho, la historia de Wagner es la historia de su persecución. Toda la gente lo andaba persiguiendo, los proveedores, sus proveedores lo andaban persiguiendo cobrándole. Oye, tú me debes tanto, porque vivía como magnate. Y él decía, es que no es posible que le des tanta importancia al dinero. O sea, se llevaba sus mismos elementos de su ópera, se los llevaba a su vida. Obviamente a su conveniencia, decíamos. Y él incluso tiene una frase muy tonta que dice, es que yo le debo mucho al mundo, pero el mundo me debe más a mí. Y obviamente, pues él vivía con ridículos, siempre andaba con un sombrero estilo Rembrandt y tapizaba sus departamentos con terciopelo y siempre andaba con capas. O sea, un cuate muy, 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 muy estrafalario. Y tiene que ver con esto, es decir, el dinero no debe importarnos. ¿Por qué? Porque el dinero lo único que va a hacer es que va a generarnos envidias, porque a partir y a través del dinero, o sea, si yo hago el análisis propiamente de la tetralogía o de la filosofía wagneriana sin meter a Wagner, está muy bien. El problema es cuando uno empieza a leer la vida de Wagner y es cuando uno se da de topes, ¿no? Porque te das cuenta de que es un personaje sumamente incongruente. Otra de las cosas que va a tener es el yelmo, es un yelmo mágico. Este yelmo también le permite la invisibilidad. Quien se lo ponga puede permanecer invisible. Y esto lo traduce desde el punto de vista moral. O sea, cómo yo puedo hacer las cosas si me están siendo visto o sin ser mismo visto, ¿no? Está el Valhalla, ¿no? Que es el Valhalla es como si fuera el Olimpo. Es básicamente la misma que existe. De hecho, el Valhalla, eso casualmente tiene la misma forma que un Partenón o que un templo griego. La espada de Notum también, Sigfrido, todos ellos son héroes que tienen una postura muy similar a todos digamos que podemos incluso hasta sacar los símiles de la mitología griega, los podemos encontrar directamente en la mitología germana, ¿no? Por eso decimos que es un tema así como que especial para ello. Wagner va a hacer, decíamos, del leitmotiv sus ladrillitos para hacer su música. Y es que así como Darth Vader tiene su leitmotiv, imagínense nada más que Wagner le va a dar un leitmotiv a cada uno de estos personajes que les acabo de decir, pero no nada más a los personajes. También lo tiene, por ejemplo, el anillo, también lo tiene la espada, también lo tiene la madera, lo tiene las ondinas, lo tiene el oro. No me crean mucho, pero creo que son cerca de 2000
2000 leitmotivs, que son chiquitos. O sea, un leitmotiv, tam, param, pam. ¿No? Este es un leitmotiv. Después el leitmotiv del oro. Pra, pa. ¿Ya? Entonces, cuando llega Wagner y quiere explicar algo, lo único que hace es que agarra estos leitmotivs y los empieza a pegar. En el momento de ir juntando estos leitmotivs, ya está contando la historia. Dices, oye, pero entonces para entender la música de Wagner, ¿tengo que aprenderme todos estos leitmotivs? Bueno, no tienes, pero quien lo hace, y obviamente mucha gente que sí lo conoce, puede tener un entendimiento aún sin palabras de lo que es la idea wagneriana. Fíjense lo que acabo de decir. Yo puedo entender lo que está pasando sin una sola palabra y únicamente teniendo como medio la música, ¿no? Por eso representa este tema tan importante. Cuando viene Parsifal, él habla del Santo Grial, del respeto, de la esperanza, de un ideal. Y esta es la última ópera de Wagner. Cuando viene el concepto de amor, de perdón, de esperanza, ahí es cuando dice Federico Nietzsche, tú ya te estás vendiendo. Tú, Wagner, estás convirtiéndote en todo aquello que te hizo grande. Porque tú, y con esto quiero terminar, dice, tú creíste en ti. Tú hiciste una ópera para ti. A ti no te importó la estética del otro. No te importó quedar bien con nadie. Tú fuiste Wagner porque tú creíste en Wagner. Y yo te admiraba por eso. Porque tú tuviste el valor de ser tú mismo. Eso dice Nietzsche. Ahora que estás haciendo una ópera como la hacen todas, utilizando los valores que utilizan todos y vendiendo tus ideales, compartiendo los de todos, en ese momento tú no eres otra cosa más que alguien muy pobre, ¿no? Y dice Nietzsche, ¿no? Wagner nunca supo ser grande, entendiendo por grande ser uno mismo. Entonces, aquí es cuando viene la gran ruptura de Nietzsche, ¿no? Nietzsche se desilusiona totalmente de Wagner porque obviamente dejó de ser él y es cuando rompes pues con la pureza y con la importancia de ser uno mismo. Excelente, excelente, Miguel Ángel. Pues muy, muy interesante. Muchas gracias, se nos acabó el tiempo. Vamos a seguir platicando sobre todo y me gusta mucho la idea de que pudiéramos tener un programa especial sobre la mitología germana en particular. Gracias, Miguel Ángel García, muchísimas gracias. Gracias a mis compañeros Claudia Martínez Martel en la coordinación general y su voz en el dato histórico. Gracias a Roberto Ríos en la dirección y edición de esta grabación. Y a ustedes, estimados amigos, los esperamos el próximo sábado 1 de agosto y seguimos platicando sobre estos temas. Muchas gracias, muy buenos días, muy feliz fin de semana.